Bueno, buenos días a todos. Como saben, hoy día vamos a hablar sobre el libro Así habló Zaratustra. Vamos a iniciar primero eh, con una presentación del autor, otro punto que se trata de la obra, que sería Dios, voluntad de poder y el eterno eterno. Vamos a hablar explicando cosas del libro, explicando cosas que hemos sentido o impresionado del libro. Y pues para iniciar quisiera que alguien hable sobre el autor. ¿Alguien quiere participar? Yo podría hacer una intervención. Vale. Bueno, el autor en este caso es Friedrich Nietzsche, es un autor filósofo de origen alemán. Eh, la obra que hemos escogido resume básicamente sus cuatro doctrinas, las cuales vamos a detallar a continuación, pero primeramente quisiera hacer un destaque de el autor en cuestión. Es una persona que destaca la necesidad de la superación del hombre. Destaca que lo que somos ahora en cuestión es una transición más que nada. Y destaca la necesidad de abandonar la sociedad misma y recurrir a la naturaleza, lo cual vamos a detallar a continuación. Para entrar más hondamente en estos temas, eh, iniciaremos con su primera doctrina, que es la doctrina de el Dios ha muerto. Para esto vamos a recordar un pequeño pasaje del libro, que es el siguiente. Nos muestran al personaje Zaratustra, el cual baja de una montaña en la cual habitaba y se encuentra a un mendigo. Y este le pregunta si acaso no ha oído sobre la muerte de Dios. Ya, Referente a esta primera doctrina y referente a este pasaje, reflexionamos sobre qué es lo que significa la muerte de Dios. Entonces, mi reflexión es respecto a ello la abolición de todo idealismo o todo lo asociado a lo suprasensible, es decir, aquello que no puede ser percibido por nuestros sentidos y como consecuencia la reafirmación de lo físico. Otra, otra concepción sería la abolición o el abandono de la moral y la razón que Nietzsche considera limitantes para el hombre, porque lo lleva a un estancamiento y por el contrario sugiere que deberíamos retornar a la naturaleza. Es en dicha naturaleza en que nosotros podremos trascender o continuar con un proceso evolutivo. Dentro de una sociedad esto no sería posible para... Y no sé si alguien quiere hacer una intervención adicional respecto a la primera doctrina del Dios ha muerto. Yo podría hacer una intervención, por favor. continúo. Eh, Cuando hablamos sobre Dios ha muerto, cabe resaltar que no estamos negando la existencia del mismo, sino que Nietzsche prácticamente lo está matando. Pero no está matando a el Dios, se está matando al conjunto de ideas o el idealismo en general que tiene la sociedad sobre algo en particular. Esto quiere decir que el hombre tiene que nacer sus propias ideales y no seguir un conjunto en total. Decir Dios ha muerto, no hay que tomarlo de manera tan literal, porque cuando dices Dios ha muerto, quiere decir que todo intangible deja de existir, que uno mismo tiene que apegarse a la naturaleza para poder seguir su camino y así evolucionar. Ese es mi punto de vista con respecto a Dios ha muerto. Estoy de acuerdo. ¿Alguien desea hacer una intervención? Jonathan. A ver, bueno, con respecto a matar a Dios, bueno, tendremos que ver qué considera Nietzsche un Dios. Y como dijo Arturo y como lo pusiste tú, Diego, Dios es el conjunto de ideas, el conjunto de moral que tiene el hombre, el conjunto de a lo que aspira a ser para ser un ser de bien, ¿vale? Es lo que habla Zaratustra en todo su monólogo, que tiene que dejar de seguir una especie de línea o
guión para ser un buen hombre, para ser una buena persona en la sociedad, dejar de esa especie de, bueno, de cultura impropia del hombre, que el hombre sea por sí mismo el que determine qué quiere ser, pero sin decidir que es bueno o malo, sin decidir que es justo o injusto. En una parte habla de esto, que Zaratustra considera lo injusto como algo determinado por aquellos que son, bueno, lo justo por algo que es determinado por los injustos. Porque también habla de que los ricos se comparan con los pobres para ser seres de bien. ¿En qué? En la humildad. ¿Qué significa la humildad? Que puedes dar más de lo que tienes. Pero obviamente un rico siempre va a dar más de lo que tiene porque tiene de sobra. Sin embargo, también se compara el pobre con el rico, diciendo que el rico es lo que aspira a ser, el que quiere dar más de lo que no tiene. ¿Y qué se refiere a dar más de lo que no tiene? Es un concepto que Zaratustra considera algo, bueno, algo erróneo en lo que consideramos virtudes. Él también dice y menciona que prefiere que una persona tenga una virtud que dos. ¿Y por qué? Porque al parecer las virtudes son algo que determinas qué es mejor a algo, qué es más entendible a otro tipo de personas. En eso Nietzsche habla mucho sobre romper ideales, romper todo tipo de concepto moral que tenemos en la Tierra. Hablo mucho de la fase de nada. ¿Alguien quisiera indagar, expandir más mi idea o contradecir mi idea, por así decirlo así? Sí, yo quisiera añadir de que, más allá de, bueno, añadir acerca de lo que dijiste acerca de las virtudes, por ejemplo, Zaratustra menciona, incluso propone la necesidad de considerar las virtudes tradicionales como aquellas que resaltan de cierto modo la necesidad de volver a ver al hombre como un sujeto que se atreve a experimentar. Incluso hay una frase que considero esencial, que está escrita en la obra, que dice: buen dormir es lo que buscaba y para ello virtudes que fueran como atomideras. Disculpen, quisiera decir algo más a lo que dijo Cristian. Claro, lo que dice que el buen dormir es una de las virtudes que, a pesar de que, o sea, es uno de los incentivos que aprovecharía y apoyaría, porque qué mejor que dormir bien, qué mejor bueno, que alguien que se desvele el día entero pensando en qué hizo mal, qué obró mal, y en vez de simplemente estar tranquilo consigo mismo, que es lo que los ideales hacen, que es confundirte y preguntarte, ¿estoy obrando bien? ¿Estoy haciendo bien algo? ¿Estoy viviendo de buena forma? En vez de simplemente aspirar a algo más sin interponer qué tipo de ideas tienes, qué tipo de virtudes tienes. Yo también quisiera hacer un reforzamiento de tu idea. Como también habías comentado, uno sigue una doctrina para poder alcanzar a Jesús. Pero en este caso la doctrina sería alcanzar el paraíso. Pero ¿a qué se debe esto? A que Dios considera más la vida espiritual que la vida terrenal. Entonces lo que quiere Nietzsche al decir que Dios ha muerto es valorar más la vida terrenal. ¿Por qué seguir una doctrina donde tendrías que sacrificar toda tu vida terrenal todo el tiempo solamente para poder conseguir el paraíso? Eso, y el paraíso no es 100% creíble, ya que nadie lo ha visto. Entonces, basado en esto, yo creo que Nietzsche quiere que el hombre sea más apegado a la vida terrenal y que disfrute cada punto de ella, con decir que Dios ha muerto. Yo quisiera dar mi punto de vista. La muerte de Dios representa el momento en que el hombre ha alcanzado la madurez necesaria para prescindir de un Dios que establezca las pautas y los límites a la naturaleza humana, o sea, la moral. Se encuentra necesario considerar las virtudes tradicionales como adormideras, ya que con sus restricciones nos convierten en siervos. Entonces, el hombre debe reivindicarse y debe abandonar las ideas metafísicas y las esperanzas fuera de la realidad material. En otras palabras, esforzarnos por mejorar nuestra vida y no esperar nada del más allá, para que de esta forma podamos llegar a la etapa del superhombre.
Claro. Bueno, el siguiente tema que tenemos pensado es hablar sobre el superhombre. Y bueno, ¿qué es lo que quiere referirse a superhombre? ¿Alguien quiere comenzar con ello? Yo podría comenzar. ¿Vale? Vale, dentro de la obra tenemos una especie de analogía a esta doctrina. Luego de que Zaratustra baja de la montaña y atraviesa un bosque, llega a una ciudad y se encuentra en una plaza donde hay mucha gente reunida y hay una especie de presentación circense, digamos, en la cual hay un personaje realizando trapecismo. La analogía radicaría en un elemento particular del trapecismo, que es la cuerda. La cuerda simboliza el peligro que experimenta el hombre que va a atravesarla. Y para este caso existen dos posibilidades. La primera posibilidad es caer y la segunda, llegar al extremo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que quiere representar con esto? ¿Cuál sería la alegoría? El caer representaría, supone que el hombre llega a un estado de degradación, un estado de bestia, primitivo, mientras que llegar al otro extremo representaría la superación, la trascendencia del hombre como especie. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que significa superar al hombre? Mi reflexión es que significa consolidarnos como seres, afirmar que nuestra existencia es más un periodo de transición y que debemos llegar a algo más. Es lo que entiendo por superación del hombre. El cómo llegar a eso es un tema más complejo y muy cíclico, porque cada conjetura que hacemos nos lleva a una pregunta más. Entonces, ¿alguien quisiera abundar más en esto? Quisiera dar mi punto de vista. Es el hombre que es súper en una fortaleza moral o espiritual. El superhombre no es amoral, su moral no es de masas, no es de esclavos, no es definida por otros. El superhombre crea, inventa, construye su propia moral. Los valores que deben definir al superhombre son el del poder, el de la afirmación, de la vida y de esta tierra. De acuerdo. Sí, bueno, yo quisiera intervenir. Nietzsche habla que para poder lograr esto, se hace una transformación del alma. Esto hace que el hombre, para poder llegar a ser superhombre, pase una transformación de camello, y de camello renace nuevamente como león cuando se logra superar, y el león se transforma en niño. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, por mi punto de vista, el camello representa todo aquel hombre que lleva cargas en su encima, que vive sumiso ante los demás. Por lo tanto, esta es una idea contraria del superhombre. Todo el mundo nace como como camello, porque ya que no tiene su propia liberación. Una vez que se logra superar, se convierte en león, ya que el león no se doblega a nadie. Sigue su propio camino y sigue orgulloso de él, y se libera de toda carga moral. Pero a este león le falta conseguir, sigue siendo el ideal de una sociedad. Eso es justamente lo que Nietzsche no quiere, que sea idealizado. Por lo que esta nueva transformación se pasaría de león a niño, que sería el punto inicial para iniciar la transformación del superhombre. ¿Por qué niño? Porque el niño es una mente creativa y no es una persona determinista. Pongan por este caso, si tú le enseñas una cuchara a un niño, él no va a decir que es una cuchara, puede usarlo tanto como cuchara o como micrófono. Esto simboliza un libre albedrío en él y una libre toma de decisiones, por más simple que parezca. También al niño se le conoce como infante, que etimológicamente significa sin voz. ¿Y por qué no se le da voz al niño? Porque es de libre raciocinio. Simplemente va al mundo, experimenta y juega. ¿Qué es lo que principalmente tendría que hacer un hombre, un superhombre, libre de toda carga moral? Ya que el niño no muestra arrepentimiento en su totalidad. Por mi parte, esa sería la explicación de esas tres interpretaciones. No sé si alguien más querría
aportar. Jonathan, Sí, quisiera aportar sobre, bueno, en la parte del león hay algo muy interesante que hace, un ratito veo, bueno, que hace sobre la reflexión al yo quiero versus un dragón, el tú debes. Lo que hace es decir que, bueno, el león es feroz y la ferocidad conlleva la libertad, pero es tan feroz que se enfrentaría a todo, porque es el yo quiero. El yo quiero hacer algo, yo quiero hacer esto, yo quiero esto, porque es el león el que tiene esa ferocidad y se enfrentaría contra un dragón. El dragón se llamaría tú debes. Tú debes simbolizaría todo aquello que, bueno, es impuesto por externos, por alguien que quiere simplemente controlarte, porque el dragón siempre va a ser más feroz que el león, pero el león, según la voluntad que tenga, puede derrotar al dragón. Y allí conlleva a la transformación del niño. Pero es esa analogía del yo quiero versus el tú debes. Es- Luego profundiza más en las cátedras de la virtud y los transmundanos, que este pensamiento se ve mucho también en la filosofía de Freud, en el yo, el ello y el superello, pero vamos a cómo el pensamiento de Nietzsche influye, cómo el yo quiero versus el tú debes es una reflexión a todo lo que estamos haciendo sobre el superhombre, que es un ser que va más allá de lo establecido, que va más allá de las conductas morales e ideas impuestas que hemos hablado anteriormente. Es interesante ver ese punto de vista de Nietzsche y cómo lo refleja entre sus referencias o alegorías, por decirlo así. ¿Alguien quisiera intervenir? Tal vez yo añadir algo a lo que... Sí, primeramente decir que concuerdo con lo que dijo Arturo acerca de lo de el camello, el león y el niño, porque justamente es algo literal que se ven ahora. Y también hacer hincapié a lo que dijo el camello y añadir de que el autor aclara de que el camello básicamente se define como aquel que soporta el dominio de la moral, que es como que, claro, si bien es cierto, todos nacemos siendo camellos y todos tenemos ese como que una carga que es representada bien por este animal. Y que el superhombre, claro, iba a tener la finalidad de acabar con la mediocridad, pero eso es algo que se va a ver en un punto más adelante, creo. Ah, de acuerdo. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, iniciaremos con el siguiente punto, que también tiene que ver con el superhombre y que es la voluntad del poder. ¿Qué significa la voluntad del poder? ¿A qué hace referencia la voluntad del poder? así, yo quisiera comenzar. Sí. El autor en esta parte creo que define la voluntad de poder como aquella fuerza que el hombre tiene Vale. para poder alcanzar sus metas y el que básicamente es la iniciativa que el hombre tiene para poder, que le hace estar donde él se sienta correspondido. O sea, básicamente es como un proceso de expansión de energía creativa que, que el autor define como la fuerza fundamental de la naturaleza, o sea, a la fuerza creativa. No sé De si acuerdo. alguien está de acuerdo con esto. Sí, yo quisiera agregar algo. Eh, la doctrina del voluntarismo conlleva a identificar un elemento específico que es la potencia. Cuando hablamos de potencia, hablamos o hacemos alusión a la transformación. La transformación, ya sea potencia, implica una causa y un efecto. En este caso, la causa es la voluntad de poder y el efecto es la superación, la trascendencia. Entonces, basándome en esto, mi reflexión final respecto a esta doctrina es que todo se trata de la búsqueda natural de la subsistencia como especie mediante la dominación. Un ejemplo de esto sería la opresión de las masas, la opresión de un pueblo por un ser que posea una visión más trascendente respecto a la del poblador promedio.
y a través de su dominación y su opresión logra la subsistencia tanto individual como general. Esa es mi reflexión. ¿Alguien desea agregar algo? Debería ser el motor principal del hombre. Tener la voluntad del poder significa tener la ambición de lograr nuestros deseos, demostrar nuestra fuerza para presentarnos al mundo y estar en el lugar en el que queramos estar. Bueno, quisiera agregar que también Zaratustra, al momento de sus viajes, dice, bueno, en ese párrafo donde habla sobre la voluntad del poder, dice que puede encontrar esta voluntad de poder, esa voluntad de ser el que manda hasta en los más esclavizados. ¿Por qué dice esto? Porque creo que hace referencia a que el superhombre, bueno, el superhombre tiene esa voluntad del poder, pero puede ser cualquiera de nosotros, puede ser alguien que incluso no lo esperamos, porque el superhombre es la transición del hombre a algo superior, ¿vale? Algo que todavía no hemos conocido hasta el momento de la historia, algo que, bueno, alguien que está literalmente desasociado de todas las leyes normales que conocemos. Y pues, cuando habla de, que de la voluntad del poder, hace referencia a que el hombre, bueno, es algo móvil, algo que siempre está en trascendencia, por lo que puede ser de esclavo a esclavizador, ¿cómo se llama? Y de esclavizador a esclavo, también sucede lo contrario. Pero habla de ese superhombre que tiene esa voluntad de querer aspirar siempre a tomar las riendas de su vida. Es más que eso. Como nos dijo nuestro compañero Arturo, trata sobre vivir la vida terrenal más que pensar en una vida fuera de este mundo, cosa que predican muchos. Creo que los llaman los predicadores de la muerte, si mal no recuerdo. Trata de que, bueno, te predican más sobre una vida que no es esta, está en otro lugar, que es mucho mejor a esta, pero te hablan de que morir es la solución para llegar a esa vida. Y es algo que totalmente odia Zaratustra. Y en este caso Nietzsche lo representa perfectamente en su obra. ¿Alguien quisiera agregar? Disculpa, se me fue la conexión un rato. ¿Siguen yendo con la voluntad de poder? Sí, Sí, seguimos con la voluntad del poder. Bueno, un resumen corto de mi interpretación era que Zaratustra está hablando cómo los esclavos pueden llegar a ser un superhombre si se lo propone. Todo está en la voluntad del ser que tenga de llegar a ser más que sí mismo. ¿Estás de acuerdo con esta discusión o tienes algo más que agregar, Arturo? Sí, claro, esta voluntad de poder, tal como tú lo refieres, no solamente se representa en la obra, sino también en la vida cotidiana. Por ejemplo, como una vieja frase dice, a que si naces pobre, no es tu culpa, pero si mueres pobre, sí es tu culpa. Esto que hace referencia a voluntad de poder, que una sola persona tiene el poder de cambiar. Esto también da inicio al superhombre, ya que este mismo ejerce poder sobre su propio destino y no se guía de los demás. Ese es el potencial vital para poder seguir viviendo. Solamente eso quería agregar. Bueno, si me lo permiten, yo quisiera agregar algo sobre lo que tú has hablado, porque de que si tú naces pobre, seguirás pobre si no te lo propones, creo que es de padre rico, padre pobre, si no recuerdo mal. Y creo que Zaratustra estaría en contra mucho de los pensamientos del libro, porque el pensamiento del libro habla de que tú puedes aspirar a más solo si te lo propones, si eres buena persona, si eres buen inversor, o sea, te da ideales de cómo tienes que ser para ser un ser superior, para vivir mejor. Tienes que sacrificar mucho para ser un ser superior. Cosa que hasta ahorita encaja con el pensamiento de Zaratustra. Pero el problema viene a cómo lo explica, cómo quieres llegar a ese ideal, cómo quieres intentar llegar a ese ideal. Y es sacrificando muchas normas morales, sacrificando parte de lo que consideras, o sea, parte de tu persona, cosa que Nietzsche creo que lo consideraría algo erróneo, al hablar de que uno tiene que ser dueño de sí mismo, pero a la vez ser dueño de lo que en verdad quiere, no de lo que aspiran a otras personas. Por eso creo que habla de que ser rico es algo que es posible y de ser pobre es algo que es posible. Sin embargo, el pobre aspira a ser rico
porque cree que así va a mejorar su vida. Y el rico quiere ser más humilde porque así cree que le van a tener mejor consideración. Es un ideal que llega a partir de qué es lo que cree uno, que es lo mejor para él mismo. Pero cuando rompemos todas esas tablas, cuando rompemos todas estas ideas, lo que habla Zaratustra enseñando a sus discípulos, que rompan toda norma establecida, creo que se refiere a que no tengamos un ideal al cual aspirar, simplemente que tengamos una especie de ideal de ser nosotros mismos, los que queremos aspirar a ser nosotros mismos. A eso trata el superhombre, es lo que había tenido entendido. Si estoy hablando mal o, bueno, estoy entrando en contradicciones, ¿alguno quisiera intervenir? Yo le encuentro lógica a tu comentario. ¿Alguien más quiere hablar sobre lo que considera, bueno, la voluntad del poder? Bueno, yo con respecto a la contraparte que tú me estabas diciendo, yo soy más el refrán para hacer más a la voluntad de cambiar, no a la idealización del rico. Que el pobre no necesariamente por ser pobre va a quedarse pobre. Si él quiere, puede seguir siendo pobre, o si quiere, él puede ser rico. No existe un ideal en tal, simplemente existe la voluntad de transformarse en. No existe un estancamiento. Si él quiere estancarse porque él desea, entonces se queda tal como está, pobre. No necesariamente tiene que conseguir un ideal para poder llegar a ser rico. Si él lo desea, puede hacerlo, pero no siguiendo un ideal. Porque actualmente se tiene la observación de que para poder ser rico, tendrías que ser una persona con alto nivel intelectual y que crea algo innovador. Pero esa es una idealización. No simplemente se puede lograr ser rico haciendo ese tipo de cosas, sino también siendo un comerciante de mayor éxito. Que existen diferentes caminos, pero no estoy queriendo llegar a la parte de idealizarse de ser rico, sino que existen varios caminos para lograr algo que deseo obtener. Vale. No, sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, solo que estaba haciendo referencia al libro más que bueno, al comentario, porque la voluntad del poder sí habla sobre querer llegar a algo por ser tú mismo y quieres llegar a esa finalidad. Por eso Zaratustra mucho dice que él es bueno, es el mediodía en el ocaso, porque al momento de bueno, creo que esa referencia del día es que, ya entrando un poco en el tema del eterno retorno, es que todo tiene un inicio en el día, el mediodía es la mitad, y después sería el final, el ocaso, el final del día, donde después todo va a tener que iniciar al siguiente día, va a volver y volver y volver. Creo que allí es una referencia no tan clara, pero podríamos indagar más ahora que estamos entrando en el tema del eterno retorno. Diego, disculpa, coméntanos lo que querías informar. Sí, justamente quería mencionar que es la doctrina final de la que trata el libro. Es la doctrina del eterno retorno que explica o explaya cierta paradoja, una paradoja de recurrencia. Dentro de ese libro, el autor nos plantea un ejemplo, que es el siguiente. El tiempo es cíclico, es infinito, sin embargo, la materia, las partículas, los átomos son discontinuos, es decir, existen en cantidad limitada en el universo. Entonces, él asocia o crea una relación biounívoca entre los eventos, es decir, lo que puede suceder, y la materia misma. ¿De qué forma? Toda la materia está compuesta por moléculas y átomos. Estas moléculas pueden tomar disposiciones, orientaciones en el espacio. Pero este espacio es limitado, entonces dichas orientaciones también son limitadas. Entonces, la relación o lo que se entiende por evento es una permutación de disposiciones espaciales que puede tomar la materia. Estas disposiciones son limitadas, pero el tiempo no lo es infinito. Entonces, si el tiempo se da de manera cíclica, en algún momento, cuando se hayan alcanzado todas las permutaciones posibles
de las moléculas tendrán que repetirse, porque de lo contrario habría un vacío relacionado a tiempo histórico. Allí es donde radica el fenómeno paradoja de la recurrencia. ¿Alguien desea agregar algo? Bueno, yo quisiera más o menos añadir de que en una parte de la obra el autor plantea como una relación entre un superhombre y el eterno retorno. Ahí quisiera hacer hincapié también en lo que dijo Jonathan, de que un hombre con iniciativa podría convertirse en un superhombre. Y ahí es donde el autor plantea como que la semilla, su visión secreta para poder convertirse, para que esto se dé, para que esta acción se dé a cabo. Plantea de que un hombre puede convertirse en un superhombre siempre y cuando logre vivir sin miedo. Esto es de que, por ejemplo, desde que nacemos siempre tenemos una preocupación, o sea, no podemos vivir sin alguna carga, sino es por la eternidad. Por ejemplo, en este momento nuestra mayor preocupación sería, por ejemplo, aprobar los cursos de la universidad. Desde pequeños teníamos otras preocupaciones que era, por ejemplo, yo qué sé, no enfermarnos, tal vez, ser un orgullo para nuestros padres y más adelante nuestras preocupaciones van a ir evolucionando. Pero el autor plantea de que si es que logramos vivir sin esas preocupaciones, sin esos temores, es decir, de que lleguemos a amar la vida, es en ese momento cuando vamos a desear el eterno retorno. Bueno, por mi parte yo creo que el eterno retorno hace referencia que se va a ir repitiendo a cada rato, que la vida se da de manera cíclica. Esto quiere decir, por ejemplo, que esto se da repitiendo, por ejemplo, en las eras. Por ejemplo, antes el hombre trabajaba para sí mismo, pero ¿qué va pasando? El hombre va evolucionando, quiere más, realiza guerras y hay divisiones. Entonces se constituye esto. Pero el hombre, al ser ambicioso, entonces quiere también para sí mismo y ser libre. Por ejemplo, esto lo vemos en esclavitud, también lo veremos con Grecia y Roma, que se expandieron bastante por los territorios, y en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que simplemente por el hecho de querer poder, el mundo se va envuelto en guerras. Pueden ser de manera minúsculas o pueden tomar de mayor dificultad, pero siguen cayendo en el mismo círculo vicioso. Cabe resaltar que Eterno Retorno no hace referencia a que la generación anterior va a ser peor que la generación nueva. Quiere decir que estos dos van a tener la misma similitud, ya que simplemente la nueva generación va a aceptar las normas que se constituyen en esa manera. Por lo que podríamos tomar, por ejemplo, el caso de la evolución. En la evolución, un animal no nace porque es el más fuerte ni el más grande, sino porque ya nació con una cualidad diferente, lo que lo hace apto para sobrevivir. Es una cuestión de azar. Pero en el caso del eterno retorno, para no perder la ilusión, es que la generación nueva no va a superar la anterior. Posiblemente sea inferior o igual que la anterior, ya que simplemente aceptar los valores que se dictan para esa época. Eso es lo que quiere decir el eterno retorno, por mi punto de vista. No sé si alguien quiere añadir algo más. Claro, quisiera añadir que, bueno, cuando Zaratustra habla del eterno retorno en el libro, pues se queda anonadado, se queda abrumado con todo lo que con esta idea, porque se da cuenta que cada instante, bueno, se da cuenta que todo esto va a ser un momento cíclico, que en algún momento, si es que llegamos al superhombre, pues va a olvidarlo y vamos a regresar al mismo punto de partida, que es que un hombre se quiera convertir en superhombre, porque esto siempre va a volver a suceder, va a regresar,
suceder cada instante. Y es interesante que tome este planteamiento, ya que es como si es una crítica literalmente a todo lo que conocemos, porque vamos a retornar en algún momento de nuestra historia o en algún momento de, bueno, nuestra vida a volver a cometer los mismos momentos, aún, sea cada instante, simplemente porque el mundo es de esta manera. Que llega a la conclusión de que esto sucede siempre, que esto va a suceder siempre. Que el superhombre, bueno, si es que llega a ser conocido, se va a dejar de conocer. Me carga mucho esta idea, porque la virtud más destacada del superhombre es el olvido. Porque para llegar a ser un superhombre tienes que olvidar todos los conceptos morales que te hacen, para así llegar a un concepto moral superior. Crear nuevas tablas, después de pedir que las actuales la destruyan. Es interesante también cómo se mete mucho con la iglesia en este tipo de pensamiento, porque la iglesia habla de eternidad, pero una eternidad no cambiante, una eternidad fija, una eternidad que siempre va a permanecer así porque es así, porque simplemente es así, no hay más que añadir, y eso habla la iglesia muchas veces, a la que critica. Sin embargo, Zaratustra se abruma si quiera llegar a esta conclusión de que todo va a tener que repetirse, de que la eternidad es volver a repetir una y otra vez, es un tiempo cíclico, como bien lo mencionan ustedes. Y es una idea que bueno, hasta ahorita en el libro me ha dejado mm, pensando sobre qué es lo que tenemos que, bueno, idear sobre ello. ¿Alguien más quisiera, bueno, hacer una última aclaración porque ya estamos acabando? Elsa, quería citar una frase del libro. Eterno retorno. Prueba, prueba para tu vida, a tu voluntad y tu existencia mediante tu respuesta ante la supuesta revelación de una vida cíclica, para que para que la voluntad pueda querer la vida, amarla y apreciarla, debe aceptar el pasado. Al final, para tener un presente y un futuro, se debe decir a cada cosa que pasó, así lo quise yo. Bueno, para finalizar, pues ha sido muy grato conversar con ustedes. He escuchado unos puntos de vista totalmente diferentes a los que había entendido cuando leí el libro, y es muy gratificante, en verdad. Muchas gracias por estar aquí presentes y bueno, tengan buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Igualmente, compañeros. Ahora sé diferentes puntos de perspectiva acerca del tema. Gracias a todos. Por dos. gracias a todos también. Gracias a todos por la participación y termino.